Ya estamos en mi semana favorita del año, la semana de Eurovisión. Lo que voy a hacer es ver la primera semifinal, pero no me voy a grabar reaccionando a las actuaciones porque ya lo hice el año pasado y el copyright es imposible, ese vídeo se me bloqueó y nunca lo pude subir, así que solo voy a grabar mi reacción a los clasificados. Pero después de que actúen todos los países, vendré aquí y os contaré lo que me ha parecido la gala, quiénes me han parecido los mejores y quiénes creo finalmente que van a pasar a la final. Y después veremos mi reacción a los 10 clasificados y si acierto o no. Ya han actuado todos los participantes de la primera semifinal, ahora mismo están las líneas abiertas, así que voy a aprovechar para deciros qué opino de cada actuación y deciros quiénes son finalmente mis clasificados para la final de Eurovisión. Voy a ir por orden de actuación. Comienzo por Albania. Creo que ha sido un comienzo brutal de la gala. Lo que define a esta actuación ha sido fuerza. Me siguen fallando los colores porque la ropa rosa y el fondo azul no son colores que a mí me transmitan fuerza, entonces me han fallado los colores, la realización y los planos en algunos momentos también, porque esos planos de todos juntos haciendo la coreografía eran un poco caóticos. Me ha faltado más luz en el momento que ella hacía el agudo para potenciar ese momento. El agudo ha estado un poco inestable vocalmente. Pero bueno, en general, fuerza, tanto fuerza vocal como fuerza escénica. Lo que han fallado han sido los planos y los colores. Pero aún así, yo la veo pasando claramente a la final. Ha sido un comienzo brutal. Letonia, ha sido una actuación divertidísima. Estabas todo el rato pendiente de los cantantes, su energía te contagia, pero sigo pensando lo mismo. Creo que melódicamente la canción, el estribillo no es bonito. A pesar de que es muy pegadizo, no me parece que sea un estribillo bonito. Es cierto que han destacado el ritmazo de la canción, han potenciado el instrumental, que es muy divertido y muy pegadizo, con todos los colores que tenía la iluminación, con el carisma, la energía de los cantantes. Creo que han destacado en ese sentido, pero para mí la canción me sigue pareciendo floja. Creo que es una actuación que puede gustar, aparte del televoto, por lo divertida que es y por el ritmo. Pero, como digo, el estribillo es flojo. Creo que es una canción que no va a ser muy votada por los jurados y por lo tanto para mí son un non-qualifier. Lituania han salvado muy bien el problema que han tenido con el escenario porque Lituania era un país que sí que iba a utilizar la estructura del sol. Las luces que han puesto al principio quedaban muy estéticas y muy bien y pegaban con la canción. Y es cierto que a Mónica no la he notado tan pasional y tan metida como siempre, sinceramente, pero la voz ha sonado genial. De voz estaba muy bien, así que los jurados se van a fijar mucho en eso. También me ha gustado la iluminación que han puesto en el momento que estaba haciendo los graves, porque, claro, estaba haciendo unos graves muy graves para hacer una mujer y han puesto el escenario oscuras para potenciarlo mucho más. Eso ha estado muy bien. A nivel vocal, muy bien. Yo le he puesto muy buena nota a esta actuación, pero siento que puede pasar desapercibida. Así que también tengo dudas con Lituania. Suiza, ya lo dije cuando vi su ensayo. La iluminación es perfecta. Es como la actuación que hizo el año pasado Francia con Bárbara Pravi. Estaba el escenario a oscuras y se han currado una iluminación que crease intimismo. Estaban muy bonitas esas siluetas con los niños, con las luces. Esto quedaba muy bonito y potenciaba este mensaje de la canción. Esta canción es una canción de voz y de emoción. Sin embargo, yo a él hoy le he notado como muy nervioso y a mí no me ha transmitido tanto, pero aún así la iluminación me ha parecido impecable y su voz destaca y los jurados han votado por él seguro. Así que creo que gracias a los jurados va a pasar a la final. Y espero que la final esté menos nervioso y así puede conectar con la audiencia.
El punto positivo que tiene Eslovenia es que el sonido diferente que tiene esta canción le puede hacer destacar frente a los demás. Se nota que son todavía noveles y le falta soltura y carisma. Y creo que para cantar esta canción necesitaba más soltura y más carisma para meternos en esa época, en ese sonido, engancharnos. Entonces me ha fallado mucho esa soltura en el escenario. Y sinceramente creo que es un non-qualifier. Siguiente, Ucrania. ¿Cómo le ha favorecido a Ucrania actuar después de Eslovenia, de Letonia, de Lituania? Porque ha destacado muchísimo. El inicio ha sido súper potente, un inicio potentísimo, muy fuerte, muy bueno y con mucha fuerza y una iluminación preciosa. El inicio es brutal. Luego ya el resto de la canción para mí me ha faltado como un poco de fuerza, ¿vale? Además creo que los planos generales desmerecen porque ellos tienen mucha carisma y si me haces un plano general en el estribillo no estoy viendo su carisma y por lo tanto está perdiendo fuerza. También creo que había una realización mala en algunos momentos. En el momento instrumental de la flauta también había planos generales, entonces no se notaba la diversión que tienen ellos, no se notaba su carisma, por lo tanto no potencia ese sonido de la flauta y en general creo que lo que le falla de momento a esta actuación es la realización, pero han destacado muchísimo por el running order. En definitiva, Ucrania va a pasar a la final por méritos propios porque la actuación ha molado y la canción es buena, pero no es una canción ganadora ni es una actuación ganadora. Continúa con Países Bajos. El inicio era muy bonito, la iluminación que habían puesto, que ella estaba rodeada de luces, pero ha empezado muy nerviosa, estaba muy nerviosa. Pero aún así es que la canción es muy buena, entonces por lo tanto destacaba la canción. No me gusta la performance que han elegido porque creo que es una canción para hacer una actuación intimista y había mucho plano general y se la veía sola en un escenario enorme. Han jugado muchos con las luces, pero considero que para este tipo de canción esta puesta en escena no pega tanto, tenía que ser algo más intimista y tenía que haber más planos de cara y de cerca para conectar con ella y no tanto plano general. Aún así, la canción prevalece por encima de la puesta en escena. Es una pena que estaba nerviosa. Entonces no la he visto como una actuación ganadora, la verdad, pero evidentemente va a pasar a la final, seguramente en el top 5. Moldavia, pues sin duda, Moldavia pasa a la final. Es que el running order de esta semifinal era muy malo, porque veníamos de canciones no muy movidas, muchas baladas, entonces Moldavia ha sido un punto y un después. Solo hay que escuchar la reacción del público, se ha vuelto loco. Y mira que Moldavia han hecho lo mismo que han hecho las 2 veces anteriores que han estado en Eurovisión. Lo mismo, no han arriesgado la puesta en escena, pero claro, la profesionalidad, las tablas, la experiencia y el carisma han hecho que cojan una canción normal y lo eleven a una actuación súper divertida y que ha enganchado, han destacado muchísimo. No sé qué harían ayer en la gala de los jurados, pero hoy han destacado muchísimo. Van a ser top 5 en esta semifinal seguro. Portugal han creado ambiente de relajación y han destacado totalmente. Sus armonías, todo era precioso, la iluminación, las armonías, había algún plano demasiado oscuro y feo, pero en general han creado un momento y de verdad han destacado. Y por cierto, me ha encantado ese pensamiento de la delegación portuguesa de ¿qué hacemos con la estructura del sol ahí de fondo? Pues vamos a ponerla como peineta de Maro, porque es que porque estaba Maro así, colocada como estoy yo, centrada, y tenía la estructura del sol detrás que parecía una peineta. Pero vamos, que han creado ambiente y han destacado. En el jurado van a ser muy votadas y en el televoto creo que van a estar entre el 5º y el 10º puesto. Vamos, que pasan a la final clarísimamente. Croacia, lo que destaca de la canción es su voz preciosa. Quizás algún jurado puede votarla por su voz, pero esta puesta en escena no potencia esta canción, que es una canción preciosa. Entonces,
ese vestido rosa con los fondos azules no pegaban. La coreografía de los bailarines no te metía en la historia de la canción. En general no han potenciado la historia preciosa que tiene la canción ni la voz de ella. Entonces, lamentablemente, porque me gusta la canción y me gusta su voz, pero está muy claro que Croacia no va a pasar a la final. Es muy agradable de escuchar, pero es que la puesta en escena no favorece a esta canción. Dinamarca. Cuando vi el ensayo de Dinamarca dije, wow, qué bien han solventado el problema de la estructura del sol, porque como utilizan fondos de colores, solo ponen la estructura de ese color, rojo, amarillo, verde, y lo disimulan. Pero al ver la actuación entera, es cierto que esos fondos de colores queda un poco soso y no potencia tanto la canción. Pero aún así, la voz ha sido fantástica, la fuerza al cantar también, y en general a mí me parece una buena actuación y una actuación digna para estar a la final. Pero no sé por qué siento que la canción no termina de destacar, aunque hoy han destacado porque han hecho muy buena actuación frente a otras actuaciones más flojas. Entonces, a mí me gustaría que pasaran, las tengo en duda, luego digo finalmente qué opino. Vamos con Austria. Madre mía, es que Pia Maria de verdad ha empezado fuera de tono. Ha empezado desafinada, luego es cierto que ha mejorado, pero ha empezado muy mal, pero luego vocalmente ha mejorado. Pero aún así es que hay que pensar que es 50% jurado y 50% televoto, y un jurado dudo mucho que vaya a votar por esta canción vocalmente hablando. Es cierto que es una fan favorite, creo que va a estar en el top 10 en el televoto. Pero en el jurado no. Entonces, no sé yo si la votación del jurado le va a perjudicar tanto y no va a pasar a la final. A mí me encanta la canción, pero para mí es un non-qualifier. Para mí, Austria no pasa a la final. Islandia, pues mira, es que Islandia es como Eslovenia, es otro sonido diferente y que destaca. También, al igual que Portugal, tienen un sonido relajante. Para mí, Portugal ha destacado más, ha creado más ambiente que Islandia, pero el sonido diferente, la realización, que estaba guay cuando ellas se giran con las guitarras, más o menos destacan, y las armonías. Entonces yo creo que es una canción que el jurado va a votar por ella, y puede que el jurado la salve y consiga pasar a la final. Además, la iluminación era preciosa. Entonces veo también a Islandia con posibilidades. Grecia. ¡Wow, Grecia! Esto ha sido una actuación de ganadora. El comienzo, esos planos de cara son perfectos porque potencian la emoción y hacen que ella transmita más la canción. Luego no he entendido ese momento en el que se ve ella andando y un plano del suelo de color azul y iba haciendo figuritas. Ese plano no lo he entendido. Me ha encantado que han metido luz, que yo lo dije cuando vi la reacción del ensayo en el agudo final. Dije, aquí falta luz, y le han metido un golpe de luz que le enfoca todo un foco a ella y queda genial y fenomenal. También me ha gustado mucho los visuales de las dos personas proyectadas bailando. Me ha faltado algún plano para poder ver mejor ese visual. Pero en definitiva, esto es una actuación de ganadora que destaca. Probablemente Grecia ha ganado la semifinal o Armenia. Ahora iré a Armenia, pero Armenia o Grecia, una de las dos ha ganado la semifinal. Esto ha sido una actuación de ganadora. Noruega. Tengo que decir que el running order ha sido muy malo porque Grecia, Noruega y Armenia han salvado una gala que estaba siendo muy floja. Les deberían haber puesto entre medias. Han elegido muy mal el orden de actuación, sinceramente. Entonces, el subidón ha sido estas tres últimas actuaciones. Noruega. Primero tengo que decir que sí que se nota y se aprecia que están cantando en directo, pero me ha faltado un poco de fuerza vocal, cosa que es normal porque están cantando. Pensar que llevan una tela, como un gorro, como si fuese una mascarilla, y están cantando por debajo de ello. Entonces también es normal que me faltase un poco más de fuerza vocal. También me ha faltado pirotecnia en el primer estribillo para hacerlo más visual, porque había algunos planos generales que desmerecían, pero
lo épico y lo poderoso es el final. El final sí que es buenísimo y el final sí que es lo que va a enganchar a la gente. Cuando empiezan el ja, ja, y todo el escenario de rojo y luego viene toda la pirotecnia. El final es épico. No me ha parecido un winner alert y una actuación de ganadora, pero el final sí que me ha parecido muy épico y muy bueno. Sabemos que va a arrasar en el televoto, seguramente van a ser top 3 en esta semifinal y en la final van a arrasar en el televoto. Y quizás no quedan tan mal en los jurados porque pueden valorar que están cantando por debajo de unas telas. Y por último, Armenia. Hola, o sea, a mí ya me gustaba Armenia muchísimo y yo cuando la vi cantando en las pre-parties dije, esta chica canta muy bien, puede ser un Dark Horse, y así ha sido. Tengo dudas de quién ha sido la mejor actuación de la noche, si Grecia o Armenia, no me decido, pero ambas han sido actuaciones de ganadoras. Armenia ha conectado totalmente desde que ha empezado a cantar y transmitía muchísimo, además te está contando la historia y lo mejor de todo es que estás todo el rato pendiente de ella, porque ella es cantautora y te transmite cuando canta. Entonces estamos pendientes de, va aquí, va a levantar esto, 22 de junio, un corazón, un no sé qué. Estás pendiente de ella, estás conectando. Y el final es épico. Cuando sale de esa habitación, la iluminación del escenario es preciosa, preciosa. Puede ser la ganadora de los jurados de la primera semifinal y top 3 en el televoto. Ya lo aviso, cuidado con Armenia, mucho cuidado. Ahora os voy a decir cuál es mi top 10 de esta semifinal, es decir, las que para mí han sido las 10 mejores actuaciones de esta semifinal y después mi predicción de los clasificados. Entonces, mi top 10 para mí son primera y segunda Grecia y Armenia. No decido en qué posición ponerlas a cada una, así que primer y segundo puesto empatadas, Grecia y Armenia. En tercer lugar, Noruega. Cuarto lugar, Países Bajos, porque no he conectado tanto con ella, aunque la canción sigue siendo buenísima. En quinto lugar, Ucrania. Han destacado muchísimo y el instrumental es muy bueno. En sexto lugar, Albania, aunque la voz estaba un poco descontrolada en el agudo, aún así había mucha fuerza en la actuación y la canción es buena. En séptimo lugar, Moldavia, que la canción a mí me parece una de las más flojas de la edición, pero es que realmente ese carisma y la fuerza y la forma con la que han actuado es que han destacado muchísimo. En octavo lugar, Portugal, también han destacado muchísimo ese sonido relajante. En noveno lugar, Suiza, que a pesar que le he visto nervioso, aún así los visuales eran preciosos y su voz destacaba. Y en décima posición tengo un triple empate entre Lituania, Islandia y Dinamarca. Y ahora bien, mi predicción, pues mi predicción son los 9 países que he dicho, esos 9 van a pasar a la final seguro. Y ahora, el último país que me falta entre Lituania, Islandia y Dinamarca, yo creo que pondría Lituania, pero siento que no ha destacado, entonces creo que Lituania no va a pasar, aunque vocalmente ha estado muy bien y los jurados pueden votar por ella, pero, por ejemplo, creo que los jurados se pueden decantar por las armonías de Islandia y votarlas, y por Dinamarca también, entonces estoy muy confundido, así que finalmente voy a decir a Dinamarca, aunque creo que va a ser Islandia. A Lituania la descarto y por lo tanto me quedan Dinamarca e Islandia en una de esas dos, Dinamarca o Islandia. Por cierto, esto no tiene nada que ver con la música, pero no me gusta nada La sombra de ojos rosa de Laura Pausini. Vale, vamos allá. Van a decir a los clasificados. ¡Ah, que sí, Laura! Sí, 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 sí. Ahí vamos, venga, vamos allá. Sí, en orden. Venga. Vamos, 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 vamos. ¡Toma! 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 Si es que yo lo sabía. Si es que yo lo sabía. ¡Qué bien! Yo lo dije que va a pasar Suiza. Venga, venga. Es que sabía que va a pasar Suiza. Es que de verdad destacaba mucho la iluminación. Y los jurados le han votado. A ver. Hombre, hombre, pero si es que ha ganado la gala ella o Grecia. Sí.
The tension in the arena is crazy now. Our Yes, third estamos muy finalist crazies. is Venga, venga, Laura. ¿Quién? Iceland. A ver, joder, me encanta, no, o sea, me encanta, yo lo dije, en los ensayos dije, siento que van a pasar, y hoy estaba en dudas con ellas y han pasado. No, pero me alegro mucho, las armonías, los jurados han votado por ellas. Sí. Me alegro mucho por ellas. A ver, ¿quién falta? Pues Grecia, Noruega, que no veo. Lithuania. Ay, pues me alegro mucho por ella, se lo merece muchísimo, de verdad. Joder, y yo la he sacado en el último momento. Te juro que pensaba que no iba a destacar. Esto es gracias a los jurados. Pues me alegro mucho por ella. Pues algún favorito va a caer, ¿eh? A ver, yo en verdad estos países siempre he pensado que podían pasar, así que no es sorpresa. Ucrania. Ah, Portugal. Es que han destacado, hoy han creado un ambiente, han destacado, era obvio que van a pasar. Bueno, tienen que nombrar ya a los favoritos. A Noruega, Grecia, Ucrania, a Países Bajos, a Moldavia. Ay, pues Dinamarca ya no pasa. Ni Austria. Ucrania, Moldavia, Países Bajos, Noruega. Ñam, 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 ñam. ¡Oli! Vale, pues quedan 3, ¿no? Quedan 4. Pues queda Grecia, Ucrania, Moldavia y Países Bajos. Ya está. Es obvio ya. Austria no pasa. ¡Ah! ¡Albania no pasa! Sí. Obvio, es la ganadora. Que quedan 3 plazas. Albania no pasa. No me lo puedo creer. Claro, queda Albania, Países Bajos, Ucrania y Moldavia. Ostras, no pasa Albania, no me lo creo. Claro, pasa Moldavia, Ucrania y Países Bajos. No va a pasar a Albania. Le ha afectado el orden de actuación por actuar primera. A ver, sé que había la realización no era buena, pero no me lo puedo creer. O sea, queda Albania, Moldavia y Países Bajos. Es que es obvio. No va a pasar a Albania. Ay, Letonia no vais a pasar. ¿Es Moldavia o Países Bajos? Moldavia o Países Bajos. Sí, por tercera vez que van a una final de Eurovisión. Por tercera vez. A ver, es que han destacado muchísimo. Pues a Ronela le ha afectado el orden de actuación. No me lo puedo creer. Es que queda, pues Albania o Países Bajos. Es que es Albania o Países Bajos. Porque mi Dinamarca no va a pasar, Eslovenia no va a pasar, Croacia tampoco, Bulgaria tampoco, Letonia tampoco. Austria es que el jurado la ha condenado. No. Es Países Bajos. The Netherlands, Países Bajos. The Netherlands. The Netherlands, lo está gritando el público. Netherlands. No me puedo creer lo de Albania. ¡Ah! Que sí, hombre, si es una de las mejores canciones, era obvio. ¡Ay! ¡Ostras! No me puedo creer lo de Albania. A ver, no me parece tan shock como me pasó el año pasado con Croacia y Albina y TikTok, pero porque ha tenido muchos problemas con la realización era un poco caos, pero esto ha sido el orden de actuación. Pero no lo entiendo, o sea, no sé si el jurado o el televoto, no sé quién los dos ha votado mal
Albania, no lo sé. Bueno, pues he acertado 9 de 10 porque tenía dudas entre Dinamarca e Islandia y ha pasado finalmente Islandia, pero yo pensaba que Lituania no iba a pasar y finalmente han pasado Lituania e Islandia, pero no ha pasado Albania. Eso sí que no me lo esperaba. No me esperaba lo de Albania. Creo que le ha podido perjudicar el orden de actuación. Voy a comentar esto muy rápidamente. Está claro que el año pasado a Malta le perjudicó el orden de actuación. No tiene sentido que el año pasado Destiny Malta ganase su semifinal ganando la votación del jurado y quedando segunda en el televoto, creo que solo a 13 puntos del primero. Y después, en la final, obtener solo 43 puntos del televoto. Eso no tiene sentido porque además luego la canción de Malta, Jeme Case, estuvo entre las 10 canciones más vendidas de Eurovisión 2021. Por lo tanto, el orden de actuación sí que le afectó. Y creo que a lo mejor a Ronela le ha podido afectar actuar la primera. Y eso nos da un poco de miedo por Chanel, que actúa en la primera parte. Pero yo, ya lo digo ya, yo no creo que vaya a abrir Chanel. No tiene sentido que la actuación más esperada del año abra la gala. Sería una cagada por la RAE, que también es cierto que el orden de actuación no estoy de acuerdo como los ha hecho en las semifinales, pero sería una cagada tremenda. Entonces veremos a ver qué posición le dan a Chanel. Para algunos será la sorpresa que haya pasado Islandia, para mí no, para otros Lituania, para otros Suiza. Yo dije que Suiza iba a pasar, yo dije que sentía que Islandia iba a pasar, pero sentía que Lituania no. Así que para mí la sorpresa ha sido Lituania, pero salvo eso, la no clasificación de Albania, el resto la verdad que estaba en las predicciones. Así que sin sorpresas, salvo Albania. Veremos la segunda semifinal, que ahí solo hay 10 plazas y para mí hay 15 países que merecen pasar a la final. Veremos quién cae en esa semifinal. Pues ya está, hasta aquí mi review y mi reacción a los clasificados de la primera semifinal. Nos vemos en el vídeo de la reacción de Italia porque la actuación ya está subida a YouTube y voy a reaccionar a ella ya que es mi canción favorita y mi posible ganadora, pero tengo que verla para ver si finalmente gana Italia o gana Reino Unido o gana España. Así que voy a reaccionar a la actuación de Italia. Nos vemos en ese vídeo y en la semifinal 2. ¡Chao!